Bien, chiquillos, espero que estén bien allá en sus casas, los que están en su casa y los que están en la sala. Ah, yo no me encuentro ahora en la sala porque estoy resfriado, como les estaba comentando. Ahí ya empezaron a llegar la gente de la sala. Esperemos que se conecte. Ahí sí. La gente de la sala están allá. Gente de la sala, gente del cole. ¿Alguna señal de vida? Gente del cole. Aló. Filosofía diferida. ¿No? Aló. Ya, bueno. Sí. Ya, veamos nuestro objetivo. Dice dialogar sobre problemas contemporáneos desde la ética y la política, eh, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando varias visiones personales. Ah, eso es lo que hemos estado viendo. Hemos visto problemas contemporáneos de la ética, pero estos problemas no los podemos ver solos, lo vemos en un contexto. ¿Ya? Eso es importante anotarlo ahí. Vamos a anotarlo aquí. Problemas los vemos en un contexto. Los problemas los vemos en un contexto. ¿Qué contexto es? Tenemos dos paradigmas, dos paradigmas, y esta palabra es muy importante, la voy a poner en mayúscula, anótenla en su cuaderno. Paradigmas fundamentales. Fundamentales. ¿Ya? Tenemos por un lado lo que hemos estado hablando sobre la modernidad y la modernidad. ¿Ya? Que son palabras que usted ya le tienen que estar resonando en su cabecita. ¿Ya? Modernidad y posmodernidad. Oh, aquí tengo la garganta seca. Vamos a declarar aquí posmodernidad. ¿Ya? De aquí hemos sacado algunas conclusiones. ¿Ya? Por ejemplo, por ejemplo, la vida misma de los seres humanos siempre se va a graficar como acá al medio, nuestra vida en el hoy, nuestra vida contemporánea. Vamos a poner aquí contemporaneidad, poner lo contemporáneo. No, contemporáneo. ¿Ya? Aquí nos situamos nosotros, acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro mundo actual, ¿ya? Bebe tanto de la modernidad como de la posmodernidad. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro, bien claro. ¿Ya? Situarse al medio de aquí, de la modernidad y la posmodernidad, es la experiencia contemporánea. ¿Ya? Es esa experiencia la que nos va a determinar cómo vemos los problemas, cómo vemos también las soluciones. ¿Ya? Muy importante entonces situarse acá, acá, acá. ¿Ya? Muy bien, ya hemos visto que lo que es la modernidad, la posmodernidad, paradigmas históricos fundamentales, ¿ya? La modernidad entonces desde el siglo XV y XVI, vamos a ponerlo aquí, desde el siglo XV, XV, XVI, vamos a poner el siglo XVI, ¿ya? Vamos a ponerlo hasta el ¿ya? Siglo XIX, ojo, siglo XIX, y la posmodernidad del siglo XX en adelante, vamos a poner, siglo XX en adelante, siglo XX en adelante, ¿ya? Perdón, se me bajó no voy a poner, ahí atrás, ahí está. La modernidad entonces vamos a poner eso acá, del siglo XV, XVI hasta el XIX, y la posmodernidad, el siglo XX. Chueco. ¿Ya? Vayan anotándolo ahí, no se vayan a olvidar, no se vayan a olvidar, siglo XX.
Ya, siglo XX y futuro. Estos son los dos paradigmas donde nos movemos. ¿Ya? Un paradigma, vamos a anotar eso acá abajo, paradigma, ¿ya? Es una serie de contenidos teóricos, ¿ya? Una serie de contenidos teóricos que comparte una ciencia o una población. ¿Ya? Muy bien. Los paradigmas que estamos viendo entonces, la modernidad y la posmodernidad, van a determinar cómo nosotros nos vamos a mover en lo contemporáneo. Serán las decisiones que tomaremos? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán las decisiones que tomaremos? Vamos a ver aquí, ¿ya? Este es nuestro contexto. Esta es la forma entonces donde se generan distintos paradigmas, tanto de la modernidad como de la posmodernidad, que van a influir en cómo nosotros vamos a entender el mundo, ¿ya? Y sobre todo cómo vamos a pensar, ¿ya? Los problemas contemporáneos de hoy, ¿ya? A ver, veamos si están por ahí. Veamos si están por ahí. ¿Algún problema contemporáneo que ustedes pueden ver? ¿Mm? Algo que hayan visto en las noticias, ¿Mm? Algo de lo que puedan opinar, por ejemplo. ¿Algún problema, chiquillos, contemporáneo que ustedes pueden ver? Algo que esté sucediendo ahora, en este momento. Algo mediático. ¿Mm? Chiquillos en el chat, chiquillos en la sala. ¿Algún problema que ustedes pueden visualizar? ¿Sí? ¿Algún problema? ¿Mm? Chiquillos, ¿algún problema? Veamos acá. ¿Ya? ¿Algún problema que ustedes pueden visualizar? O algún problema de hoy, en este momento, en el mundo, en este momento. ¿Mm? En este momento. Veamos, ¿algún problema que ustedes vean? ¿O todo está bien en el mundo? Si todo está bien, no hay pensamiento. Todo estará bien, chiquillo. No hay problemas en el mundo. Se acabó la clase. Ven por ahí. Ya, ya. Problemas de conectividad, problemas de educación, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos acá. Ah, muy bien. La contaminación. ¿Mm? ¿Vieron lo que está pasando en Afganistán, chiquillos? ¿Mm? ¿Han visto eso, no? Chiquillos. Ujú, sí. Mira, todos esos problemas, por ejemplo, la cuestión sobre la contaminación, la cuestión sobre los diferentes niveles de desarrollo de los países, por ejemplo, como dicen acá en el chat, ¿ya? Todos esos problemas nosotros los estamos viendo, estamos buscando soluciones hoy, en la posmodernidad, pero tienen profundas raíces modernas, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la contaminación, veamos ese tema. El desarrollo tecnológico y científico que transformó todo el mundo, ya, se empezó a dar hacia finales de la Edad Media y hasta finales del siglo XIX. Los seres humanos transformaron, ya, todo el mundo a través de la técnica. Se construyeron puentes, se construyeron barcos, se construyeron trenes, se construyeron grandes explotaciones mineras también. ¿Mm? Pero todo eso tenía un cierto fin, ¿ya? La modernidad me plantea un fin de progreso,
como lo habíamos visto en clases anteriores. Sin embargo, nosotros vemos hoy que todos estos ideales de progreso no pueden ser si es que no hay, por ejemplo, un cuidado del medio ambiente. ¿No? Y ahí tenemos esa relación, ¿no? Lo moderno y lo posmoderno, juntos, juntos, en base a un problema. Tenemos acá cerquita el problema de Dominga, ¿no? Tenemos un problema donde, por ejemplo, hay una escasez de trabajo y por tanto una escasez de progreso en la región. ¿Ya? Pero también sabemos, pues, que eso, que la inserción de una minera va a traer consigo muchísimos problemas medioambientales y sociales de los que no se habla. ¿Ya? Estar aquí en lo contemporáneo es apreciar esos problemas que se vienen desde ahí. ¿Ya? Por eso les comento que nosotros nos movemos en distintos paradigmas, en un paradigma moderno y en uno posmoderno. ¿Ya? Creo que se están olvidando de lo que hemos estado viendo, chiquillos. ¿Ya? Por ejemplo, la modernidad, vamos a seguir con el paralelo. ¿Ya? La modernidad, hay ciertos, está la idea de progreso, la idea de hombre también. ¿Ya? También la dominación de la naturaleza. ¿Ya? También los idearios políticos. ¿Ya? La importancia de los sistemas económicos y sociales, la importancia de la educación y la escuela. Por otra parte, así muchas ideas más que provienen también de esta idea de progreso, ¿ya? Por otra parte, la posmodernidad, estamos aquí, la posmodernidad, ¿qué es lo que va a hacer? La posmodernidad va a ser una relectura de todo esto. Vamos a poner acá, la posmodernidad hace una relectura, ¿ya? De los principios de la modernidad como proyecto inacabado. Eso ya lo habíamos visto también. ¿Ya? ¿Por qué un proyecto inacabado? Acá en la idea de modernidad y en su contraste con la posmodernidad. ¿Ya? Porque todas estas ideas, ¿ya? Hoy entran en una especie como de decadencia o como de desánimo en nuestra contemporaneidad. ¿Ya? Ideas de progreso, ideas de hombres, todo esto está siendo cuestionado, profundamente cuestionado. ¿Ya? Y por eso hoy es tan importante saberlos y es tan importante tenerlos también en el horizonte, porque es cuando se hace una relectura de esto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué les parece a ustedes esta idea de hombre a secas, por ejemplo? ¿No? ¿Será así? ¿Será así? ¿Tendremos una sola idea de hombre en la posmodernidad, en el hoy? ¿Tendremos una sola idea de hombre, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? Los que están allá en sala también. ¿Mm? ¿Qué les parece esa idea de hombre a secas? Un solo hombre, una sola forma de ser. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Les molesta? ¿Les da rabia? ¿Les llama la atención? ¿Mm?
Habíamos visto también la idea de progreso. No sé si se acuerdan que en la clase hablamos de algunas películas una vez, ¿eh? Que la idea de progreso en el hoy, por ejemplo, en las producciones cinematográficas, lo que habla más bien no es de un progreso, sino que habla de la decadencia del mundo, ¿m? Del desastre, por ejemplo, ecológico, medioambiental. Si ustedes se fijan, los paradigmas actúan y son distintos, ¿ya? Y estos paradigmas van a determinar, voy a poner aquí abajito los paradigmas, determinan nuestro ser y actuar, nuestro ser y actuar en el mundo de hoy. Por eso es importante también conocerlo y por eso también es importante hacerse las preguntas, ¿ya? Son estos paradigmas los que van a influenciar, por ejemplo, toda la producción teórica, toda la producción artística también, literaria, todo esto, esta relación que estamos estableciendo entre la modernidad y la posmodernidad, ¿ya? ¿Por qué estamos viendo esto? Recuerden, están ahí, ¿cierto, chiquillos? Sí, estamos acá. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, todo esto, ¿por qué? Porque dentro de las preguntas de la ética, donde están ustedes acá, nosotros habíamos puesto en este esquema que es archi conocido por ustedes. Vamos a tratar de poner en azul, en otro color para ver que se vea. Ya, nosotros hemos trabajado con este esquema siempre. Ya, aquí está la ética, ya, acá estamos nosotros, y está la sociedad, la cultura, la identidad, los valores, la ley y el orden. Lo que hay que saber es que todos estos elementos, ¿ya?, forman base del paradigma que tenemos hoy y que antes fueron distintos incluso, ¿ya? ¿Por qué le estoy hablando de esto, de estos cambios que son importantes en la moral, en la ética? Porque nos va a tocar, ahora de aquí en más, ver, ver un movimiento, una posibilidad y una metodología que se está dando hoy, que está dando hoy, que es el feminismo, ¿ya? Eso vamos a empezar a ver también en la clase. ¿Por qué es importante saberlo? Porque el feminismo bebe de estos dos paradigmas y va a plantear ciertas cuestiones éticas que van a ser fundamentales para el futuro, ¿ya? Estamos en cuarto medio, estamos viendo las cosas que son más contemporáneas a ustedes y que son los temas que están aquí, a la vuelta de la esquina. Planteárselos es súper importante, chiquillos, ¿ya? Para estar tanto en la discusión, para saber por qué, de dónde proviene la discusión, ¿ya? Y para saber situarse, que es importante. Bien, y ser críticos y críticas como siempre le hemos puesto acá. Vamos a bajar un poquito más, ¿ya? Recordemos entonces, nosotros en este curso estamos planteando que la ética se mueve en dos paradigmas fundamentales. Vamos a recordar un poquito acá. La modernidad y la posmodernidad. La modernidad, que viene del siglo XV y XIX, que transformó todo el mundo, ¿ya? Y el siglo XX. Hoy día estamos acá en el centro, ¿ya? ¿Cuáles serán las decisiones que tomaremos? Esa es la gran pregunta, ¿ya? Recuerden, ni una es buena ni la otra es mala, sino que son periodos distintos, donde las preguntas van teniendo ciertos matices, ¿ya? Un paradigma es una serie de contenidos teóricos que comparte una ciencia o una población, ¿ya? Y aquí tenemos entonces la modernidad con estos principios, ¿no? La idea de progreso, la idea de hombre, la idea de dominación de la naturaleza, los ideales políticos, la importancia de los sistemas económicos y sociales, la importancia de la educación en la escuela, ¿ya? Recordemos que vimos un video también de esto. Vimos ese video donde se contrastaba, por ejemplo, los sucesos del siglo XX
y, por ejemplo, lo que sabían los jóvenes españoles. ¿Se acuerdan de ese video? ¿Se acuerdan de ese video que vimos? Donde los jóvenes españoles, por ejemplo, no sabían que lo que era, no sé, el muro de Berlín, por ejemplo. ¿Mm? Tragos de eso. Vamos acá. Ya, ahí está. Ahí está. Ahí está, por ejemplo, ejemplificado qué es lo que es la modernidad y la posmodernidad, Valentina. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos este paralelo, lo que estamos buscando es que ustedes vean que los paradigmas han cambiado, ¿ya? Pero que la posmodernidad no es un paradigma nuevo, sino que es una relectura de los principios de la modernidad como un proyecto inacabado. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar el ejemplo que dio Valentina. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, ya en la contaminación o pensamos en la industria actual, ¿ya? Claro, para que haya cierto progreso, ahí tiene que haber industria, pero esta industria tiene que ser releída, ¿ya? Con respecto, por ejemplo, a los problemas medioambientales, releída con respecto a los problemas sociales, ¿ya? Que conlleva la instalación de una minera, por ejemplo, ¿ya? Esas relecturas son importantes en estos procesos. Yo no sé si alguno de ustedes tiene la experiencia de haber vivido en zonas mineras como Antofagasta, como Calama, chiquillo, donde hay minería, donde está instalada la gran minería en Chile. ¿Mm? ¿Ya? Por ejemplo, ya muy bien Valentina en Antofagasta. Si tú te fijas acá, se quiere hacer lo mismo con respecto a Dominga, pero los estragos sociales que conlleva, por ejemplo, una minera, ¿ya? Que mueve grandes capitales, tú podrías concluir, Valentina, que hace una mejora de vida en la población en general. ¿Podrías concluir eso? Que el impacto social, por ejemplo, de la instalación de una minera es positiva en una población. ¿Mm? Es compleja la pregunta, compleja, bien compleja. Y por eso tenemos que hacernos las preguntas. ¿Sí? Sí, es complejo, porque, por ejemplo, por un lado hay producción, hay trabajo también, pero, por ejemplo, las personas que viven en esos lugares quizás no viven tan bien, ¿no? La idea de progreso entonces cambia si tú te fijas. Es más exigente hoy. Exige que el progreso sea, por ejemplo, eh, con ciertas cuotas de igualdad. Exige también que el progreso tenga una responsabilidad social con el medio ambiente, ¿ya? Y eso también es importante acá. ¿Por qué? Porque la posmodernidad, entonces, el tiempo que estamos viviendo, exige una relectura de los principios de la modernidad. Bien, vamos a bajar un poquito, bajar un poquito en la presentación, ¿ya? Chiquillo, yo constantemente le he estado poniendo esta plantilla, ¿no? Que tiene toda la materia que nosotros vamos a estar viendo. De a poquito vamos a estar bajando. Ya, hoy día vamos a llegar hasta acá. ¿Pero por qué se los puse? Porque esta es toda como la materia que hay que estudiar. Siempre se la voy a estar copiando y pegando allí. Ya, le damos un poquito para recordar qué es lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Dice, se diferencia entre la modernidad y la posmodernidad. Son más que etapas históricas, son paradigmas, fíjense aquí, asociados a diferentes maneras de pensar y de vivir. ¿Ya? Estos paradigmas están presentes en la vida cotidiana, forman parte de nuestro ser en el mundo, de nuestro contexto, y por eso hay que conocerla. ¿Ya? Dice, la modernidad y la posmodernidad son conceptos que utilizamos especialmente en ciencias humanas y sociales, que nos han servido para comprender algunas características de nuestras sociedades, así como las transformaciones por las que hemos pasado. ¿Ya? Muy importante eso, comprender las transformaciones, chiquillos. ¿Ya? Dice, con frecuencia son conceptos que se utilizan como opuestos o como una forma de
explicar el paso de un periodo histórico a otro. No obstante, la modernidad y la posmodernidad hacen referencia a elementos que coexisten, que son muy complejos y que no pueden comprenderse por separado. Esta idea es fundamental, ¿ya? Cuando yo les hago una prueba, les voy a poner este tipo de distractores, ¿ya? Los dos conceptos, la relación entre la modernidad y la posmodernidad, no son conceptos opuestos, ¿ya? Lo que hay que saber acá y lo importante es que no se puede comprender el uno con el otro, sin el otro, ¿ya? Por ejemplo, volvamos acá al esquema. A ver, tengo el esquema ahí por acá. Se borró el esquema que tenía acá. No sé si puedo rescatarlo acá. Ah, ya está. Miren, fíjense acá. Por ejemplo, nosotros no podemos entender la idea del hombre, por ejemplo, ¿ya? La idea del hombre y hoy día, por ejemplo, el feminismo, no lo podemos entender sin la modernidad, ¿ya? Sin lo que había antes, a eso voy. No podemos entender los idearios políticos, por ejemplo, las izquierdas, las derechas, o todos los movimientos sociales que se han puesto, ya no los podemos entender de acá sin entender las bases, ¿ya? Porque aquí hay otra idea que es fundamental, ¿ya? Voy a escribirla acá. Para comprender, voy a borrar esta línea que no sé por qué la hice, pero voy a poner esta idea que también es importante. Vamos a borrar acá y vamos a hacerlo de nuevo. Entonces aquí, para comprender, para comprender, comprender nuestro contexto postmoderno, ya hay que encontrar sus fundamentos en la modernidad. De ahí viene, de ahí viene. Ya es una búsqueda constante para comprender nuestro tiempo, tenemos que buscarlos acá y tenemos que comprender cómo ha sido su relectura, ¿ya? Si en la modernidad había una sola idea de hombre, ¿ya? Y en la posmodernidad hay una idea de pluralidad y se hace un énfasis, por ejemplo, en el feminismo, ¿ya? Este movimiento como metodología tiene que buscar, ¿ya?, sus fundamentos en la modernidad. Eso es importante, ¿ya? Lo voy a volver a repetir. Si nosotros queremos saber cómo se critica hoy en la posmodernidad la idea de hombre, ¿ya?, por los grupos, por ejemplo, feministas o por las pluralidades que se grafican hoy, o por los movimientos, por ejemplo, LGTB, tenemos que saber cuáles fueron esos fundamentos que se están criticando. Por eso, para comprender nuestro contexto posmoderno, hay que encontrar sus fundamentos en la modernidad. Eso es importante, ¿ya? El mundo no se creó en 3 días, chiquillos, ¿ya? El mundo tiene una historia, el pensamiento tiene una historia, y nosotros vivimos bajo un paradigma. Eso es importante, eso es importante, ¿ya? Y si queremos hacer filosofía, tenemos que dedicarnos a pensar lo contemporáneo. ¿Qué es lo que era lo contemporáneo? Y aquí está lo que vimos con Giorgio Agamben. Dice, distancia entre el tiempo vivido y mirar las luces y sombras de nuestra historia, ¿ya?, y de dónde estamos situados. Eso es importante. Veamos acá. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Complejas, son movimientos complejos. Veamos acá, un cambio de época. En términos muy generales, la modernidad es una época que se inicia en el siglo XV y en el siglo XVIII, en las sociedades occidentales, a partir de transformaciones sociales, científicas y económicas. Esto es importante. Ya, siglo XV, con el Renacimiento, ya, la vinculación con el racionalismo, que fue un movimiento que ustedes vieron el año pasado, ya, en filosofía. ¿Y cuáles eran sus principios? Fíjense aquí en los principios de la modernidad: la superación, el progreso, el sujeto, la razón,
la crítica, ¿ya? Todos estos elementos que si ustedes se fijan, en la posmodernidad no desaparecen, pero se hace una relectura de ellos. Y esa es la idea principal de todo esto, ¿ya? La idea es que, por ejemplo, para un buen vivir de los seres humanos, la idea de progreso tiene que estar presente, pero hay que hacer una relectura de esta, ¿ya? No vale, por ejemplo, la explotación del medio ambiente, ¿ya? Sin una relectura con respecto a los derechos sociales y los derechos medioambientales, por ejemplo, ¿ya? Sigamos bajando. Por una parte, la posmodernidad hace referencia a la segunda mitad del siglo XX, que se conoce también como la modernidad tardía o época posmoderna, o incluso posmodernidad en la modernidad, precisamente porque los límites temporales entre una y otra no están fijos ni determinados. Estamos viendo teóricamente eh, lo que se está presentando ahora, hoy. Por eso los límites no están bien fijados. Dice el término posmodernidad no es un sinónimo de antimodernidad. El prefijo post solo hace referencia a algo que viene después de, sino que es un concepto que ha servido para desvelar movimientos teóricos y políticos que se habían iniciado en la modernidad. ¿Ya? Cuando el texto dice que se habían iniciado en la modernidad, ¿ya? Quiere decir de que allí se encuentran sus fundamentos. ¿Ya? Hay que hacer una revisión histórica, hay que hacer una revisión filosófica de lo que está sucediendo, porque también hemos concluido, y yo me acuerdo haberlo anotado en la pizarra, que estamos viviendo un proceso profundo de desorientación. ¿Ya? Vamos a anotar eso acá. ¿Ya? La posmodernidad, vamos a anotar eso acá, la posmodernidad es un proceso profundo de desorientación. ¿Ya? Desorientación. Y por eso es importante encontrar los fundamentos en la modernidad para poder aclarar esto, ¿ya? Para poder aclarar en qué contexto estamos viviendo. Vamos a bajar un poquito más. Dice, por eso uno de los grandes teóricos de la posmodernidad, Jean-François Lyotard, que sale acá, la define como un reescribir la modernidad. Nosotros la habíamos puesto como una relectura, pero François Lyotard dice que es reescribir la modernidad. En otras palabras, la posmodernidad no es tanto una época nueva como el desarrollo y la actualización de los proyectos que la modernidad ha empezado. Muy importante esto, chiquillos. La modernidad comenzó con un proyecto. ¿Ya? Comenzó, por ejemplo, con el proyecto del desarrollo industrial del mundo, por ejemplo. ¿Ya? Pero la posmodernidad es una relectura donde ese desarrollo tiene que tener ciertos límites. ¿Ya? Tiene que abogarse, por ejemplo, por el medio ambiente, por los derechos sociales. Y esa relectura es la que se hace hoy. ¿Ya? Eso es muy importante acá. Bien, aquí están las características de la posmodernidad, la línea de tiempo, que ahí yo se las voy a compartir también en el dibujo, porque acá no se ve muy bien. Pero acá hay algunos hitos. Aquí está el racionalismo, ahí está Descartes, como ustedes lo vieron alguna vez, la revolución industrial, Marx, Nietzsche y algunos pensadores que también salen en el libro. Ya vamos a ahondar en otra clase sobre esto. Lo que más me interesa a mí es esta parte de acá en esta clase. Dice, paradigma científico y la cuestión del sujeto. Fíjense acá. Durante la modernidad, el hombre se construyó como sujeto, es decir, que todo se comprende en referencia a él, incluyendo la naturaleza y la actividad humana en general. ¿Ya? Por eso la pregunta básica para el conocimiento filosófico y científico moderno es, ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser del hombre, por ejemplo? ¿Ya? Por otro lado, la posmodernidad se caracteriza por la muerte del sujeto, porque el conocimiento deja de estar centrado en el humano y la verdad ya no se considera una realidad universal, son un desvalamiento constante. Así la pregunta básica para la filosofía y la ciencia ya no es qué es el ser, sino cómo puedo conocerlo. La ciencia y la posmodernidad se hace de manera transdisciplinar, rechazando el determinismo, fíjense acá. Integra a la sociedad por medio del desarrollo de la tecnología.
Así se intenta salir de los opuestos como mente, cuerpo, hombre o mujer. ¿Ya? Esto es importante acá. ¿Se acuerdan que les había dicho que en la modernidad había una sola idea de hombre? ¿Ya? En la posmodernidad se descubre o se redescubren, por ejemplo, las orientaciones de cada persona. ¿Ya? Y en ese sentido ya no vamos a plantear una sola idea de hombre, sino que vamos a ver cómo, por ejemplo, la personalidad se va a ir desarrollando, ¿ya? Y sobre todo las orientaciones sexuales también. La modernidad se vio mucho un ser humano como asexuado, ¿ya? Un ser humano que finalmente era el hombre, ¿cómo se llama? Masculino, blanco, de una cierta clase social, por ejemplo. Pero en la posmodernidad se redescubren y se valoriza, por ejemplo, el contexto de dónde está ese hombre. Finalmente se desecha esta idea del hombre universal y único para descubrir también la variedad, ¿ya? De cómo, por ejemplo, la misma personalidad se va gestando a lo largo de nuestra propia vida. ¿Ya? Eso no es casualidad, chiquillos. ¿Ya? Esto pasó por un gran proceso histórico. ¿Ya? El devaluamiento, por ejemplo, de las diversidades pasó durante un gran proceso histórico. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en la historia de la modernidad, en ese contexto. ¿Ya? Hoy tenemos las consecuencias de aquello, pero encontrar los fundamentos de dónde están allí, en la modernidad. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien presente, pequeños. ¿Ya? La historia, como les decía, no nace solamente de un día para otro. Hay una cierta consecuencia y hay también una historia detrás de cada concepto. Veamos aquí, dice la cuestión del cuerpo y la visión desde la perspectiva de género. Durante la modernidad, el cuerpo es entendido como un objeto aislado, separado de la mente, integrado principalmente por átomos y moléculas. ¿Ya? Esto nos permitió también describir el cuerpo, ¿no? Pero una descripción más bien, por ejemplo, como se dice, como objetiva o científica. Pero el cuerpo va mucho más allá de eso. Y hay ciertos movimientos que han rescatado todo eso. Y esos también son los que vamos a empezar a ver. Dice, con lo cual las enfermedades son entendidas como un mal funcionamiento de estas moléculas, por ejemplo. Y su cura depende exclusivamente del médico y los fármacos. La posmodernidad del cuerpo, dice, ya no se entiende como un objeto aislado. Ya, esto es importante. El cuerpo se entiende con una historia. Vamos a poner aquí el cuerpo. El cuerpo. ¿Ya? Se entiende de manera histórica. Histórica. ¿Ya? Política. Política. ¿Ya? Social. Social. ¿Ya? Fíjense en el cambio, ¿no? Por una parte, la modernidad solamente trató el cuerpo como un objeto, pero acá ya lo tenemos con toda la reivindicación histórica, política y social en la posmodernidad. Dice, sino conexión con la mente y con el contexto, con lo cual la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino el equilibrio, que depende en gran medida de cada individuo. El habitar el lenguaje del cuerpo tiene unas finalidades políticas que abrirán las puertas a la diversidad y al reconocimiento de las diversas orientaciones sexuales. Ya, cuerpo histórico, político, social, sexual también. Voy a poner aquí, sexual. Dice, en este mismo sentido, el rescate del cuerpo surgen nuevas visiones sobre los cuerpos rechazados, dominados y desplazados de la historia. Ya. Y aquí es el vínculo que vamos a hacer con el feminismo, chiquillo. Ya. Veamos acá. Vamos a poner aquí las realidades, por ejemplo. La realidad de comprender, ya, las nuevas visiones sobre el cuerpo abre camino a la visión y la metodología feminista.
Esto es importante. ¿Qué se rescata en esta visión? Vamos a poner aquí, ¿qué se rescata? ¿Qué se rescata en esta visión? Ya. En este paradigma, por supuesto, que surgió en la posmodernidad, con profundas raíces modernas también. ¿Ya? La reivindicación, entonces, la reivindicación de la mujer como sujeto histórico y a su vez coma, ya, la reivindicación de los cuerpos rechazados, dominados y desplazados de la historia. Muy importante. Y ese es el rescate que hace los movimientos feministas de todo esto, ¿ya? A través del rescate y de la crítica a esta visión del ser humano como unívoco, ¿no? Como un ser humano ahistórico, como un ser humano solamente hecho de moléculas, ¿ya? Que resguardaba en sí, ¿sí? También el orden patriarcal, es lo que van a decir las feministas, ¿ya? Vamos a reivindicar ahora el cuerpo, la historia, la política, la sexualidad también, y comprender también las realidades de distintas visiones, donde el cuerpo abre camino para la visión y la metodología feminista. ¿Qué rescata esta visión? Fíjense aquí en la definición. La reivindicación de la mujer como sujeto histórico y a su vez la reivindicación de los cuerpos rechazados, dominados y desplazados de la historia. ¿Ya? Una historia que por supuesto no es unívoca. En la modernidad la historia podría haber sido unívoca, ¿ya? Pero el cambio de paradigma nos indica que hay otras visiones sobre historia, hay otras visiones sobre sujeto y hay un sujeto histórico con el cual compartimos, por ejemplo, un proyecto como es el hombre y la mujer, pero la condición, ¿ya? Y el ser en el mundo es distinto. Y por eso las reivindicaciones políticas están ahí. ¿Ya? Eso es importante, importante. Voy a poner aquí, a ponerlo con el moradito de siempre. Voy a poner aquí. Ya. Si bien, tanto hombres como mujeres comparten la misma, ¿no?, condición humana, ¿no?, el ser en el mundo, ¿no?, de la mujer es distinto, ¿ya? Esta distinción, ¿no?, ha sido ocultada en la historia. Aquí, es aquí donde el feminismo, ¿ya?, rescata esa historia de las mujeres bajo los principios de igualdad y libertad. Muy importante entonces para la visión que estamos viendo. ¿Ya? El feminismo también es una ética. Va a rescatar y va a poner énfasis, ¿ya?, en la reivindicación de los cuerpos rechazados, dominados de la historia. Y sobre todo entender de que si bien tanto hombres y mujeres comparten la misma condición, el mismo destino, ¿ya? Eh, entender que la distinción de ser mujer ha sido, ya, ocultado en la historia y que el feminismo va a tratar de rescatar qué es lo que ha sido ocultado en esa historia y lo que ha sido ocultado con respecto al ser humano. Vamos a poner aquí, ser humano, ya, ha sido todo esto, la historia de su cuerpo,
ya, la historia de los distintos cuerpos, de la política o de lo sexual, ya, que los movimientos feministas van a rescatar. ¿Ya? Ojo, acá hay que hacer una distinción también bien básica. ¿Ya? Para comprender el feminismo, ¿m? La genitalidad no tiene nada que ver en esto. ¿M? Nada que ver. Hay que comprenderlo como una metodología, como una forma que nace, ¿ya? Para comprender los procesos de la posmodernidad, pero que tiene profundas raíces modernas. ¿Ya? Eso hay que entenderlo bien. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué les parece esto, chiquillos? Muy complejo. Hemos estado recordando todo lo que hemos visto en la unidad y estamos llegando a este punto, ya donde el feminismo es importante. Ya está, recuerden que nosotros estamos haciendo un análisis de las cuestiones éticas fundamentales que están pasando en el hoy, en este momento, en este momento. ¿Ya? Bueno, veamos esto en un ejemplo, en un ejemplo. ¿Ya? Eh, yo les aludía a el hecho histórico que estaba pasando hoy en Afganistán. ¿Ya? En Afganistán, un país lejano, ¿ya? Ustedes pueden decir un país lejano que no tiene que ver mucho con nosotros, pero sabemos los estragos también que el Islam, ¿ya? El Islam en esta vertiente eh, radical y fanática como es la vertiente talibán, eh, cuarta o anula los derechos fundamentales de las mujeres, por ejemplo. ¿Mm? Y en ese sentido, el mundo occidental, ya, mundo occidental donde estamos situados nosotros también, como latinoamericanos, no podemos obviar que hay una pérdida de derechos ahí, que hay una pérdida de civilidad, que hay una pérdida también histórica, ¿ya? Y que va a haber mucha violencia con respecto a los cuerpos más frágiles, ¿ya? El cuerpo de la mujer, el cuerpo de la persona disidente sexual, ¿m? El cuerpo, por ejemplo, de una persona con discapacidad. Fíjense cómo todos estos conceptos están presentes en un hecho histórico actual, en el hoy, ¿ya? Donde una guerra, ¿ya? Que es una guerra hecha por los hombres, ¿ya? Donde las personas más frágiles de la sociedad van a ser las primeras, ¿ya? Que van a perecer. Y eso es terrible, 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 terrible. ¿Ya? Por eso es importante esto, por eso es importante también el feminismo, por eso es importante este diálogo entre la modernidad y la posmodernidad. Mirar eso, mirar, por ejemplo, en este periodo donde los talibanes tomaron el poder, donde antes, por ejemplo, antes de que existiera el feminismo, nunca se hubiera hablado de los estragos de los derechos de las mujeres, nunca se hubiera hablado de eso. Hoy, gracias a los movimientos sociales, gracias a los movimientos políticos, comandados también por el feminismo, podemos poner atención a eso otro, ¿ya? A esos cuerpos que fueron ocultados en la historia. ¿Ya? Esa es la potencia también teórica de este movimiento. ¿Ya? Y es el primer paso también para comprenderlo. Comprender, por ejemplo, cómo, me vuelvo a reiterar, en la modernidad existía una sola idea del ser humano, una sola idea biológica que imperaba, por ejemplo, género, el cual reescribía la historia, que era el género masculino, y que dejaba atrás al 50% y más de la humanidad. Hoy ese 50% y más ha reivindicado su posición en la historia y lo sigue reivindicando. ¿Cómo lo reivindica? A través de esta posición, entonces, de comprender el cuerpo, de comprender cómo ese cuerpo tiene una historia, tiene una política, tiene una sexualidad detrás, ¿ya? Y que el ser humano no solamente es este individuo asexuado y racional, ¿ya? Sino que es un individuo que está arraigado en la historia, que tiene una situación,
que si bien tanto hombres y mujeres compartimos una condición humana, pero compartimos una distinción de nuestro ser en el mundo. No es lo mismo ser hombre y mujer, ¿ya? Y la política que hay detrás, cómo nosotros vamos a comprender los procesos, ¿ya? Es como el feminismo también reivindica aquello otro que antes no veíamos. Y eso es fundamental, ¿ya? ¿Ellos habían visto estas posiciones antes o no? ¿Habían visto de dónde se origina el feminismo y todo eso? Lo vamos a seguir viendo. Pero esta idea es fundamental, la que acabamos de demostrar, ¿ya? ¿Qué les parece? Muy difícil, muy turbio, ¿ya? Es una posición eh, fundamental en el hoy. El feminismo hay que saber comprenderlo, hay que saber entenderlo. Y por supuesto también Valentina, muy bien, es una posición necesaria, necesaria, ¿ya? Para reivindicar todo esto, Valentina, ¿ya? La reivindicación de la mujer, su condición distinta a la del hombre, entender que el hombre ha tenido ciertos privilegios en la historia y que todavía dentro de los ámbitos micro, como puede ser la vida cotidiana, todavía los hombres tienen ciertos privilegios, ¿ya? Los cuales no tienen ningún otro fundamento que la dominación y la violencia. Por eso es necesario abordar el feminismo. Lo vamos a empezar a fundamentar, lo vamos a empezar a abordar desde las clases que vienen, ¿ya? Porque yo necesito que ustedes no asocien el feminismo solo a la genitalidad, sino que aprendan que es un movimiento teórico, que es político, que nace en la posmodernidad, pero que también tiene sus profundas raíces en la modernidad. Eso es lo importante, ¿ya? Ya, chiquillos, nos dieron entonces la una. Eso vamos a estar viendo feminismo, modernidad, posmodernidad, este diálogo, ¿ya? Y espero que les esté pareciendo bastante interesante, porque está hablando de lo que está sucediendo en el hoy. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, que en el hoy la filosofía todavía está presente. En el hoy todavía necesitamos pensar radical y críticamente, ¿ya? Eso es todo, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Chao, 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 chao. Ay, ya, cuídense. No se formen como uno. Chao, Valentina, gracias por opinar. Chao, Benjamín, está muy bien. Chao. Vamos entonces a